¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, incluso frente a las mayores tragedias, permanecen firmes, esperanzadas, casi inquebrantables? No es solo optimismo ciego, es algo más profundo. Es fe, pero no una fe superficial, basada en fórmulas preestablecidas o promesas vacías. Hablo de esa fe silenciosa, que brota en los momentos en que todo parece derrumbarse. Esa que no grita, pero sostiene. La fe que mueve montañas no está solo en las páginas de la Biblia o en sermones religiosos. Está en los pasillos silenciosos de los hospitales, en cartas escritas en prisiones, en los ojos de madres que han perdido hijos y hasta en los momentos más íntimos de desesperación, cuando una sola oración lo cambia todo. Eckhart Tolle, en el libro El poder de la hora, nos recuerda que es en el presente, en el ahora, donde encontramos esa fuerza espiritual que trasciende explicaciones racionales. Louise Hay, en Puedes sanar tu vida, muestra que la fe es también un puente entre el cuerpo y el alma, capaz de sanar no solo enfermedades, sino historias enteras. Hoy, en este vídeo, exploraremos historias reales, pensamientos filosóficos, descubrimientos científicos y experiencias místicas, todo para entender qué es esa fuerza invisible que tantas veces salva vidas, transforma caminos y da sentido a lo que parece no tener explicación. Así que respira profundo. Abróchate el cinturón de tu conciencia y acompáñame en este viaje espiritual que tal vez, en el fondo, también sea el tuyo. Quédate hasta el final, porque en el último capítulo descubrirás formas prácticas de fortalecer tu propia fe, incluso en los días más oscuros. Vamos juntos. Hay momentos en la vida en que todo parece decir no. El diagnóstico es terminal, la cuenta está en cero, la relación terminó. El futuro parece un abismo. Y, sin embargo, algo cambia. Contra todas las probabilidades, lo imposible sucede. ¿Por qué? No es solo suerte. En muchos de estos momentos hay una entrega total a algo mayor, un salto al vacío sostenido por fe, una fe que incluso sin pruebas cree, incluso sin garantías, espera, incluso sin fuerzas, continúa. Brian Weiss, en Milagros Suceden, narra casos de pacientes que superaron traumas profundos, dolores físicos e incluso enfermedades consideradas incurables después de acceder a experiencias espirituales profundas. Según él, la verdadera sanación comienza cuando el alma es escuchada, y frecuentemente ese despertar solo ocurre cuando todo lo demás ha fallado. Hay una historia en especial, entre tantas, que aún resuena. Una mujer con cáncer avanzado, desahuciada por los médicos, decide pasar sus últimos días en paz, meditando, perdonando, entregándose a la espiritualidad. Contra todas las estadísticas, mejora. Y no solo sobrevive, florece. Para los médicos, un misterio. Para ella, un milagro guiado por la fe. Louise Hay también relata incontables casos en Puedes sanar tu vida, donde la sanación comienza en el corazón, no en el hospital. Cuando alguien decide creer, verdaderamente, que merece ser sanado, que es amado, que hay algo más allá del sufrimiento, el cuerpo responde, y más, la realidad se reorganiza. Estas historias no solo son bellas, nos enseñan algo esencial. La fe crea una nueva posibilidad donde antes solo había un final. Rompe el ciclo de la desesperación y crea un nuevo espacio dentro de nosotros. Y en ese espacio ocurren cosas extraordinarias. Pero aquí va un punto importante. El milagro no siempre viene en la forma que esperamos. A veces, el milagro es la paz que nace en medio de la guerra. A veces es la fuerza para seguir respirando y otras veces es la transformación silenciosa que nadie ve, pero que lo cambia todo por dentro.
cuando escuchamos testimonios de superación, como los que verás a lo largo de este video, algo dentro de nosotros también despierta. No solo estamos escuchando historias, estamos recordando algo que ya sabemos, pero olvidamos. Somos parte de algo mucho más grande, y ese algo más grande responde a la fe. Si ya has vivido un milagro, o si lo estás esperando, recuerda que la fe no exige perfección, solo presencia. Sigue con nosotros, porque en el próximo capítulo vamos a sumergirnos en una visión sorprendente. Cómo la ciencia moderna está demostrando el impacto de la fe en la mente y el cuerpo humano. Te sorprenderás. Durante siglos, la fe fue vista como territorio exclusivo de la religión, un acto devocional, irracional o incluso ilusorio. Pero la ciencia, con su sed insaciable de comprender lo invisible, comenzó a percibir algo que muchos maestros espirituales ya sabían. La fe no es solo creencia, es biología, es neurología, es sanación. Estudios recientes en neurociencia muestran que la fe activa regiones específicas del cerebro relacionadas con la resiliencia emocional, la regulación del miedo y hasta la percepción de propósito. Cuando alguien cree, algo literalmente se enciende por dentro. Y ese encender no es simbólico, es físico. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco y sobreviviente del Holocausto, escribió en El hombre en busca de sentido que la capacidad de encontrar un propósito, incluso en el sufrimiento, fue el factor decisivo entre la vida y la muerte en los campos de concentración. Para Frankl, la fe en Dios, en la vida, en el amor, era una fuerza de supervivencia, y no solo psicológica, sino existencial. David Servan-Schreiber, médico e investigador, refuerza esto en Curar. Defiende que la sanación emocional profunda pasa por algo que trasciende los medicamentos tradicionales: la fe en algo mayor, el sentido espiritual que conecta al ser con el todo. Su trabajo es un puente entre ciencia y alma, entre sinapsis y silencio interior. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿la fe sana porque calma la mente? ¿O es que al sintonizar con algo mayor, abrimos puertas internas que antes estaban cerradas? La ciencia aún avanza con cautela, pero los resultados son claros. Las personas con fe viven más, enfrentan mejor el sufrimiento y tienen tasas más altas de recuperación emocional. Aquí, fe no es un dogma, es una postura ante la existencia, una decisión íntima de confiar, incluso sin garantías. Y esa confianza, curiosamente, reorganiza no solo los pensamientos, sino también el cuerpo. En el próximo capítulo iremos más allá de la ciencia. Profundizaremos en las reflexiones filosóficas y teológicas que moldearon la idea de fe a lo largo de los siglos. Prepárate para encontrar nombres como Kierkegaard, Tillich y Agustín, porque comprender la fe es también comprenderse a uno mismo. Fe, una palabra pequeña, pero cargada de siglos de meditación, duda y éxtasis. Para sumergirnos en su profundidad, necesitamos escuchar a los filósofos y teólogos que se atrevieron a transformarla en pregunta. Søren Kierkegaard, en Temor y Temblor, describe a Abraham levantando el cuchillo sobre su propio hijo y, sin embargo, confiando en un Dios que parece contradecir la lógica moral. Kierkegaard llama a esta entrega salto de fe, un acto que suspende la razón común y lanza al individuo a una relación directa, casi vertiginosa, con el infinito. Paul Tillich, en el ensayo clásico La dinámica de la fe, se aleja del vocabulario devocional para definir la fe como la preocupación última del ser humano. Para él, todos cultivamos un centro inviolable, algo por lo que viviríamos y moriríamos.
Si ese centro es Dios o una ideología, poco importa. Lo que lo mueve es la totalidad de nuestro ser. Tillich advierte, sin embargo, que cuando la preocupación última se fija en cosas finitas, dinero, fama, poder, se convierte en fe idólatra, generando ansiedad y vacío. Agustín de Hipona, escribiendo siglos antes, ya intuía algo semejante. En las confesiones confiesa no solo pecados, sino una nostalgia de infinito. Inquieto está nuestro corazón mientras no descanse en ti. Para Agustín, la fe es la brújula que orienta esa inquietud hacia el bien supremo. Es deseo convertido en camino. En común, estos tres pensadores revelan que la fe auténtica implica riesgo y transformación. Exige atravesar la niebla de lo desconocido, abandonar garantías y permitir que la vieja identidad se disuelva. Por eso, no puede reducirse a asentimiento intelectual ni ritual social. Es aventura ontológica. En los pasillos de las universidades modernas, los cursos de ciencia de la religión retoman estas voces para mostrar que la fe genuina no se impone por coerción, sino que florece como libertad interior. El alumno que compara rituales, símbolos y mitos descubre que en todos hay una pregunta compartida: ¿para qué existo? Esa interrogación resuena siempre, pero ¿qué significa este legado filosófico para nosotros, aquí y ahora? Significa que la fe no pide que apaguemos el pensamiento, pide que lo ampliemos. Invita al intelecto a reconocer sus propios límites y, en ese reconocimiento, abrirse al misterio. Cuando hacemos ese movimiento, ganamos una nueva gramática para el sufrimiento, para el amor y para la muerte. Una gramática que no borra las preguntas, sino que les da profundidad. He aquí la belleza. Cuanto más investiga la mente, más percibe que existe un exceso de sentido que escapa a cualquier ecuación. La fe entra en ese espacio como puente. No elimina el abismo entre lo finito y lo infinito, pero lo hace transitable. Si hasta aquí has sentido tu corazón latir con curiosidad, quédate con nosotros. En el próximo capítulo, bajaremos de las catedrales del pensamiento al territorio íntimo del autoconocimiento. Veremos cómo Jung y Don Miguel Ruiz muestran que la fe no es solo un diálogo vertical con lo divino, sino también un espejo horizontal que nos revela a nosotros mismos. Respira profundo y sigue adelante, porque la jornada interior está a punto de comenzar. Hay una dimensión de la fe que no apunta al cielo, sino hacia adentro. No exige templos ni dogmas, solo silencio y coraje. Coraje para mirar el espejo y preguntar: ¿quién soy yo cuando todas las máscaras caen? Carl Gustav Jung, en su obra Psicología y Alquimia, revela que el proceso de individuación, el camino hacia el verdadero yo, es inevitablemente espiritual. Afirma que la fe no es una creencia ciega, sino un llamado interior a la integración. Es el hilo invisible que nos conduce por laberintos de sombra y luz hacia el centro del ser. Y en ese centro reside lo sagrado. Para Jung, negar la espiritualidad es mutilar la psique. Cuando abrazamos nuestra jornada interior con fe, permitimos que el inconsciente nos hable a través de símbolos, sueños e intuiciones. Empezamos a entender que la fe no es ausencia de duda, sino la decisión de atravesar la duda con confianza. Es la chispa que nos mueve cuando el suelo parece incierto y el mapa está roto. Don Miguel Ruiz, en Los Cuatro Acuerdos, también nos muestra que la fe es esencial para romper con los condicionamientos que nos aprisionan. Para abandonar creencias limitantes y pactos silenciosos con el sufrimiento, se necesita creer que hay una vida más ligera, más consciente, y que ella comienza con una elección. La fe, aquí, es elección radical por la libertad. Esta fe no se aprende,
se recuerda. Vive en las entrañas, en el instinto de quien ya está cansado de sobrevivir y quiere, finalmente, vivir con propósito. El verdadero camino espiritual comienza cuando dejamos de buscar respuestas afuera y empezamos a escuchar las preguntas que resuenan por dentro. Autoconocimiento y fe son hermanos en el viaje. Uno nos revela, el otro nos sostiene. Juntos nos hacen enteros. Y cuanto más nos conocemos, más percibimos que hay una presencia constante, silenciosa, que nunca nos abandonó, incluso en los desiertos del alma. Prepárate para herramientas prácticas que te ayudarán a cultivar esta fe en tu rutina. Rituales, cambios de hábitos y actitudes simples que transforman el alma. Si sentiste que algo se movió dentro, continúa. El próximo paso puede ser el más transformador. La fe no es un don reservado a pocos. Es un músculo espiritual que todos poseen, pero que pocos ejercitan. Y como todo músculo, cuanto más se usa, más fuerte se vuelve. La buena noticia: es posible entrenarla. Y ese entrenamiento comienza en lo ordinario. La primera práctica es el silencio. No el silencio de ausencia de ruido, sino el silencio interior. Reservar algunos minutos al día para escucharte, de verdad, es un acto de fe. Louise Hay decía: calmar la mente es abrir espacio para que el universo hable. Puede ser una oración, una respiración consciente o simplemente una pausa con intención. Allí, entre un pensamiento y otro, nace la confianza. Otra práctica esencial es la gratitud. Parece simple, hasta banal, pero agradecer transforma la lente con la que miramos la realidad. Cuando cultivamos gratitud, incluso por las dificultades, reconfiguramos nuestro campo emocional. Y es en ese campo donde la fe florece. La gratitud no exige respuestas. Reconoce el valor de lo que es, incluso antes del cambio. El tercer camino es el servicio. No hay ejercicio espiritual más potente que hacer algo por el otro sin esperar nada a cambio. William P. Young, en La cabaña, nos recuerda que el amor activo es el terreno más fértil para la fe. Cuando extiendes la mano, algo en ti se expande. La fe crece en la práctica del cuidado. Y por último, un pacto contigo mismo. Comprométete con aquello que te eleva. Puede ser un libro, una oración, una caminata en la naturaleza, un pequeño altar con significado. Crea pequeños rituales. Agenda encuentros con lo sagrado en tu rutina. Porque al final, la fe es constancia. Es recordar cada día que hay algo más grande sosteniendo tus pasos, incluso cuando todo parece incierto. La fe se fortalece cuando le damos un espacio vivo, cuando la tratamos como algo que merece tiempo, presencia e intención. No se construye en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Y es en ese cotidiano que tu alma empieza a ver milagros donde antes solo veía repeticiones. En el próximo y último capítulo vamos a tejer todo lo que hemos dicho hasta ahora. Una conclusión que no solo resume, sino que toca. Una despedida que inspira un nuevo comienzo. Quédate hasta el final. Puedes salir de este viaje más fuerte de lo que entraste. La fe no es un destino, es un camino. Y cada paso dado con confianza, incluso sin ver el suelo adelante, moldea quiénes somos por dentro. A lo largo de este viaje, has visto que la fe no es una huida de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella. Es ese hilo invisible que nos atraviesa en los momentos en que la lógica falla, cuando el mundo parece devorarnos. Y aún así, decidimos continuar. No por certeza, sino por esperanza. No por control, sino por entrega. Late en las historias de sanación, en textos milenarios, en la ciencia que empieza a escuchar lo sagrado, en pensadores que se atrevieron a creer,
y en cada alma que se atreve a confiar en lo invisible. La fe es alquimia, es cuando lo imposible se inclina ante el compromiso con algo más grande. Tal vez en este momento sientas ese llamado. Tal vez ahora la fe que antes parecía distante esté más cerca, dentro de ti. Que esto no sea solo la conclusión de un vídeo, sino el comienzo de un reencuentro con tu esencia. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte con alguien que necesite escucharlo y deja en los comentarios cuál fue el momento en que tu fe te sostuvo.